Frontal y directo como siempre. En la conducción, Cruces Hernández Guerra. ¿Cómo están? Bienvenidos a Cruce de Opiniones todos los sábados de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Para mí es muy grato contar en esta oportunidad con el análisis político local, nacional e internacional de uno de los periodistas de mucho análisis y mucho contexto aquí en nuestro país y en nuestra región. Hoy nos toca conversar sobre temas políticos con Luis Ignacio Aquije Hernández, periodista de larga data, comunicador, siempre honesto, transparente, firme, correcto, directo. Con mucha experiencia en varios países, especialmente en Bolivia, donde ejerció el periodismo directo en aquellas épocas donde se hacía historia y se hace historia, en Venezuela, en Ecuador, en Colombia y en Argentina. Bienvenido, Lucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estimado Cruces? Es bastante halagador todo lo que tú estás anticipando para esta conversación. El sábado, pues, uno trata de descansar un poco más, pero con todo cariño aquí estoy para evaluar lo que tú consideres. ¿Qué tiempo tienes en actividad periodística? Bueno, mira, Pasan de 30 años. Eso tiene, digamos un antes y un después, ¿no? Porque yo estudiaba Derecho aquí en la San Luis Gonzaga en el 78 y ya tú sabes que esa era la etapa precisamente de la Asamblea Constituyente del 79. Claro, del 79. Entonces yo me pegué mucho más a la política, digamos, ya desde ahí el análisis político me ganó. Luego, tú sabes, el 80 explosiona lo que significa pues la subversión. En vez de quedarme en Ica, me fui a Ayacucho para poder analizar precisamente qué es lo que pasaba. Yo he tenido la oportunidad, llegué a dirigir Canal 7 en Ayacucho, en los momentos donde... En los momentos más difíciles, más de complicados, conflictos internos del país. Claro, y yo fui amenazado por Sendero Luminoso. Me calificaron de burgués y me dieron 24 horas para salir de Ayacucho, lo cual por supuesto no hice caso, ¿no? Pero en estos momentos, cuando vemos, por ejemplo, el escenario internacional, yo digo que nosotros en realidad tenemos para enseñarle a Europa, porque Europa se está, digamos, convirtiendo en materia de noticia mundial por lo de Ucrania, pero la prensa, no solo peruana, gran parte de la prensa mundial nos está desinformando, no nos está diciendo el fondo, la raíz, y eso creo que es lo que un periodista debería buscar, ¿no? Darle al televidente cuáles son las causas, por qué es que estamos en este momento y quiénes están interesados, por ejemplo, en que tengamos una tercera guerra mundial. Cuando tú analizas el tema político internacional en estos momentos pegados a la televisión internacional de Rusia y Ucrania, ¿cuál es el fondo con que se lucha y para qué? Porque no creo que sea en el tema de derechos humanos. Ahí hay un fondo político que pareciera que hay un interés eminentemente económico. Sí, hay un interés económico, pero creo que deberíamos analizar por lo menos tres ejes. Un eje histórico, un eje político ideológico y luego el económico. Tres escenarios. Claro. Están separados, se juntan porque da la sensación que estamos en una situación, por ejemplo, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así es, como sucede también en los países árabes, por ejemplo, ¿no? Todo un eterno problema de división de cultura, de raza, pero el fondo es religioso y político.
acá este fondo pareciera más económico, a pesar de que el contexto puede llamarse, desde un punto de vista que tú lo analices, un contexto tridimensional, por llamarlo así. Mira, son cuerdas separadas, pero que se llegan a encontrar. Y este momento, esta semana, por ejemplo, cuando el presidente Putin asume la posición de estas dos regiones, que son Donetsk y Lugansk, estas dos regiones hace 8 años andan... Esas regiones son de Ucrania. De Ucrania. Sí. Pues tú me hablabas de 1991. Sí, ya, correcto. cuando se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas, quedan varios países. Pero ¿con quién se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese instante? ¿Quién gobernaba la Unión de Repúblicas, la URSS? En el momento que se disuelve Gorbachev. Con Gorbachev, claro. Gorbachev hace una diferencia con sus gobiernos anteriores, desde un punto de vista político. ¿Por qué se disuelve la URSS? Se disuelve, y entonces es el eje político, se disuelve por la famosa controversia mundial, por la hegemonía que siempre quiso tener Estados Unidos y, bueno, así como ahora, porque ahora Estados Unidos también está en el pleito, lo que pasa es que no aparece, da la impresión de que estuviera lejano, pero no. Kiev, que es la ciudad, la capital de Ucrania, tiene una conexión así, pero directa a Washington. Lo que sucede es que, hablando de prensa, y por eso es que me interesó tu invitación, ¿la prensa con quién está? La prensa está con Estados Unidos. ¿Con el poder? Está con el poder económico, con el poder militar. El dueño de... ¿Quién es el dueño de New York Times, por ejemplo? Bueno, Norteamérica. Pero no, el dueño de New York Times es, entre otros, una empresa que se dedica a la producción de armas, nada menos. Se llama la Northrop Grumman. Northrop Grumman. Sí. Ya, esa es una empresa, la principal accionista del New York Times, que forma opinión a nivel mundial. Ya. O sea, ¿qué está haciendo New York Times? Ya, entonces entramos, estamos con Lucha Quija Hernández, entonces entramos a la guerra de quinta generación, guerra de cuarta generación. Guerra de quinta generación, claro. El dominio de los medios para desinformar e informar de acuerdo a circunstancias económicas. Así es. Ahí estás tocando guerra de quinta generación. Entonces, ¿cuál es el fondo? Bueno, el fondo, entonces, ya podríamos ir a un perfil histórico, ¿no? El fondo es que Ucrania históricamente ha pertenecido a la Unión de Repúblicas Socialistas. Por eso es que Putin habla mucho de los 1200 años, cuando estaban junto con Bielorrusia, etcétera. Ya. Pero, si bien es cierto que en 1991 se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas, hubieron ofertas para que Gorbachev accediera a la situación de renunciar a la jefatura de Estado. Estados Unidos, entre otras cosas, le promete que este organismo llamado la OTAN nunca se iba a acercar a Europa Este, nunca iba, digamos, sus tentáculos iban a llegar militarmente. La OTAN, para nuestros televidentes que son inteligentes, es un organismo de soporte militar. Militar, claro. Tiene ya 73 años la OTAN. Se formó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero resulta de que ahora Estados Unidos dice, bueno, pero eso fue una conversación, eso fue una oferta verbal, no hay nada escrito. Entonces, como no hay nada escrito, no voy a cumplir, pues ahora yo quiero poner mi base militar en Ucrania. Pareces hombre de izquierda, hablando No, así. soy un hombre de izquierda, pero en el sentido de que también tengo que evaluar que en la derecha hay hombres inteligentes. Son pocos, pero hay, a nivel peruano y a nivel internacional. Mira. Y en el ámbito de la derecha, por ejemplo, los alemanes. Los alemanes en estos momentos están presionados porque tú sabes, y tú conoces porque tienes familia y creo que has estado por allá, Alemania necesita no menos de 8 meses de gas
porque hay mucho frío, Sí, sí, correcto. Pero- igual que Rusia. igual que Rusia. Pero, ¿qué pasa? Que Rusia está ya prácticamente solo esperando que Alemania le diga ok y empieza a funcionar el gasoducto de Nord Stream Sí, 2, ya, ¿no es correcto. cierto? Pero este conflicto Entonces, lo que hace es paralizar. En Ucrania no hay petróleo. En Ucrania sí hay petróleo, Por eso. sí hay petróleo, pero aquí el tema es el gas. Pero no como en Arabia, digamos. Claro, no, por eso mira, ve, aquí el tema es, Rusia ha construido un gasoducto hacia Alemania y Alemania ha dicho, con este conflicto que está ya esta semana, ya no te voy a certificar el gasoducto queda ahí en stand-by, Paralizado. ya. ¿Qué va a hacer entonces Alemania? Porque Alemania necesita el gas, Alemania le va a comprar el gas a Qatar. A Qatar. Pero Qatar, su producción no es... Suficientemente grande como para satisfacer. Por lo la tanto, demanda. este conflicto tiene que resolverse. Este conflicto se va a resolver. El tema es que necesitamos este tipo de análisis, por ejemplo, en Madrid, este tipo de análisis en Nueva York, este tipo de análisis en Washington. Este tipo de análisis no hay, porque los politólogos también, en su mayoría, tienen pensamiento pro-norteamericano, o sea, defienden la posición de Estados Unidos a capa y espada. Defienden el sistema económica de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se hizo penetrar económicamente para esa época con Gorbachev. Gorbachev, felizmente que está vivo, pero estoy seguro que Gorbachev en este momento está vivo, tiene 86 años, pero está siendo testigo y tiene la oportunidad de arrepentirse de haber dado ese paso de creerle a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una mentalidad hegemónica antes y ahora. Entonces, Putin no es pues Gorbachev. Putin acordemos que Putin ha sido hombre de inteligencia de la KGB, no es una persona, digamos, que ha entrado a la política sin saber lo que representa el poderío militar. Entonces, la decisión de aceptar la posición de Donetsk y Lugansk, que son las regiones de Ucrania manejados por digamos, la tendencia alemana, precisamente. O sea, hay todavía mentes hitlerianas distribuidas en varios puntos de Europa. Sí, tienes razón, pero sin embargo la visión americanista es defender los derechos humanos. Hace 8 años, en ese lugar donde se atropella por parte de Ucrania todo un tema de derechos humanos. Entonces, eso no es el fondo. ¿Por qué lo hacen pasar así? No, Donetsk y Lugansk son regiones que territorialmente pertenecen a Ucrania. Ucrania, sí. Pero el tema es que Donetsk y Lugansk son rebeldes, o sea, no quieren seguir perteneciendo a Ucrania, porque producto precisamente cuando la Unión de Repúblicas Socialistas se disuelve, entonces Ucrania se convierte en otro país. Sí, sí, sí. ¿No? Y Donetsk y Lugansk, que son regiones, repito, rebeldes, nunca han estado de acuerdo con quedarse en Ucrania. Ellos siempre han tenido un sentimiento prorruso. Y como Donetsk y Lugansk son regiones, son como decir acá Puno, Cusco, regiones que están... Rebeldes. Son regiones rebeldes y nosotros somos prorrusos, nosotros pensamos como rusos, somos rusos. Por eso es que Rusia, discúlpame, ¿sabe? Pues Rusia usa ese poder de identidad para ingresar por esa zona. Por eso es que este lunes de esta semana, el presidente Putin le dice a Donetsk y Lugansk, ok, acepto de que ustedes se incorporen a Rusia, pero el gobierno de Ucrania dice, no, un momentito, ellos están en mi territorio. Entonces, cuando ya se desencadena la operación militar este último jueves, es precisamente
porque el gobierno de Ucrania comenzó a atacar con mucha mayor dureza a Donetsk y a Lugansk para que les digan, no, ustedes siguen con nosotros. Entonces, ese es el conflicto en este momento, la raíz, digamos, para que Putin se haya ido con todo a Kiev, porque en este momento ya está en Kiev, En la capital. en la capital de Ucrania, ya está Putin, las Fuerzas Armadas de Rusia ya están en Kiev, pero el objetivo es poner orden en Donetsk y Lugansk, que son las regiones, repito, que estando en el territorio de Ucrania dicen, yo quiero seguir con Rusia. Y eso, ¿por qué no lo explican? Esto se debería explicar, por ejemplo, en Lima, ¿no es cierto?